Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bueno, ya escuchamos a José Beni, el titular de AGP, y a Roberto Meli de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Vamos a tener seguramente en un rato al diputado Carlos Selva, que también se ha comprometido a participar, y sobre el cierre de este panel al prefecto nacional naval, a Mario Farinón, que va a estar para dejar formalmente inaugurado el seminario, ¿no? Puesto que este seminario, desde el primero que se hizo en los años 90, ha contado siempre con el auspicio principal de la Prefectura Naval Argentina, ¿no? Y es así también en esta ocasión, así que la inauguración oficial, por decirlo de algún modo, va a estar a cargo del prefecto nacional. Bueno, vamos a empezar, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Comenzamos, si no les parece mal, con Julio Delfinos, el presidente del Centro de Navegación. Adelante, Julio, con tu intervención, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias, Ariel y Agustín, por esta invitación. Y bueno, yendo directamente al tema, este año, siendo un resumen de lo que pasó, fue un año desde ya marcado por la crisis económica y el COVID-19, por lo cual, para empezar, quiero agradecer a todas las autoridades que están aquí presentes, con quienes hemos mantenido un montón de diálogos en forma fluida durante todo este año, trazando una agenda común para encarar lo que fue y sigue siendo la pandemia. En ese punto quiero destacar cuál fue la clave del éxito. En ningún momento se interrumpió el comercio exterior, gracias al trabajo en cooperación que logramos público y privado en el Comité de Crisis de Prevención del COVID-19 en el transporte fluvial y marítimo lacustre, ¿no? Comité que estuvo en vías navegables, en cabeza de Leonardo Cabrera, y en el que participaron todas las autoridades, a la cabeza la prefectura. Agradecer bueno, a Mario Fariñón, a Ítalo D'Amico y principalmente al prefecto Salas y Villarreal, que a cualquier hora y en cualquier momento atendían el teléfono y atendían cualquier problemática para poder pasar las cuestiones del protocolo, armado en la diaria, las cuestiones propias de los agentes marítimos, de los barcos, de Sanidad de Fronteras, que también estuvo ayudando desde el Ministerio de Salud en definir todas las cuestiones, a los prácticos que pusieron el pecho propiamente dicho, embarcando con toda la incertidumbre y poniendo en riesgo a su salud, a Migraciones, a AGP, a José Beni, que hablaba recién, y a Ricardo Ferreira, y a todo el equipo de vías navegables que tuvo que lograr esa coordinación entre todos. La otra clave de la pandemia, como también hablaron acá, estuvo por el lado de salirnos del papel, salirnos antes con el aislamiento y ahora con el distanciamiento, evitar el contacto de persona con persona y relacionado, evitar los papeles, ¿no? La firma de los papeles, las entregas de los papeles. En ese sentido, todas las autoridades migraron a sus propios sistemas o, si fuese necesario, cambiaron al mail, cambiaron al WhatsApp y se pusieron a disposición junto con el lado privado para lograr transferencias electrónicas como sea. A su vez, nos pusimos a trabajar en equipo y hoy agradezco y aplaudo a Prefectura, a Vías Navegables, incluso a Sanidad de Fronteras, y a la aduana, con la cual estamos trabajando y profundizando el velo electrónico, evitar la firma hológrafa de los ATA y avanzar sobre dónde está posicionado hoy el mundo en lo que es materia de transferencias electrónicas, cuidando obviamente como primer objetivo la salud de todos los trabajadores y agradeciendo desde ya a todos los trabajadores, tanto del mundo público como del mundo privado, que han interactuado sin peros y logrando resultados, como decía José Beni, incluso de un crecimiento en lo que es contenedores en esta segunda etapa del año, aprovechando las posibilidades y el potencial que tiene Argentina en el mundo y potenciando las exportaciones
que generan desde ya las divisas claves para nuestra economía. Yendo a los puntos que nos marcaron rápido en la agenda de la hidrovía, mencionar en forma muy positiva este decreto, el 949 del 2020, que le delegó las facultades al Ministerio de Transporte para ya largar con las acciones y hacer el llamado pronto a licitación, que era una de nuestras preocupaciones, y bueno, ya es un hecho, hay una acción y hay un empuje, y sobre ese camino entendemos que vamos para adelante. También resaltamos que está escrito en la misma resolución de la licitación, donde se van a publicar pronto los pliegos, que se defina a riesgo privado el trabajo, que se defina con total claridad de que los ingresos de peaje van a ir directamente a las obras y que se haya tomado en cuenta todos los diálogos que tuvimos, bueno, tanto con José como con Leonardo Cabrera y con distintas autoridades del Ministerio de Transporte sobre, bueno, el estudio que hemos hecho dentro de la cadena privada varios, en el caso del Centro de Navegación y la Cámara de Practicaje. Nos focalizamos en el 2019 en una propuesta de índole técnica, donde el aporte de los prácticos fue determinante para observar en qué puntos era necesario para mejorar la fluidez del tráfico, hacer rectificaciones, zonas de espera, zonas de paso, zonas de fondeo, como propuestas, ¿no?, a la autoridad para que tengan en cuenta de qué soluciones operativas hay que dar para mejorar la fluidez y evitar congestiones que generan demoras y hacen que el transit time, o sea, el tiempo del viaje en el cual se dispone de un barco y se le obliga a estar en un tráfico determinado, se minimice, ¿no?, buscando siempre minimizar el valor del flete. En el mismo sentido, también solicitamos, pedimos para la mejor proyección del comercio exterior, mayor profundización para todo el tipo de barcos, especialmente, bueno, los graneleros, donde cada pie de calado permite performar mejor los barcos. Después también trabajamos también en conjunto con las autoridades y mucho in-house dentro del Centro de Navegación con todos los socios que representan todos los tipos de barcos, donde tuvimos discusiones propias de los distintos nichos, donde paramos a los representantes de los buques graneleros con los representantes de los buques portacontenedores, a los cruceros, a los ro-ro, en definitiva a todos los barcos mercantes, para compartir con ellos y sus profesionales desde ya cuál era la mejor fórmula en lo económico para maximizar la mayor cantidad de barcos y la mejor performance con las mejores operativas que comentaba antes. Y bueno, llegamos a las conclusiones de que esto es un sistema de suma cero, donde más barcos van a posibilitar dividir entre más un costo total que el concesionario va a necesitar para hacer los trabajos. Así es que se entendieron los graneleros, entendieron que ciertos cruceros que en su utilización de la vía troncal no usan desde ya, si bien usan el ancho del calado, el ancho, la eslora, es importante el ancho del canal, en lo que es la profundización no, y la fórmula actual del tonelaje de registro neto que tiene en cuenta y hoy está vigente, penaliza mucho, ¿no? Donde tenemos ejemplos de cruceros pagando por arriba de $300.000 un peaje, lo mismo o muy parecido lo que es ro-ro o car carriers, y por el otro lado la necesidad de profundización de los graneleros determinante para performar mejores fletes. También encontramos que en las restricciones propias del calado, porque si bien en nuestro trabajo apuntamos a 38 pies, en un escenario de 10 años de largo, o sea, para prorrogable a 10 años, en los graneleros, repito, esa profundidad necesita de que haya también más barcos, portacontenedores y cruceros para estar pagando el concesionario. Y esa mejora se entendió en validar que no se penalicen los cruceros. Y a su vez también establecimos
topes máximos de este análisis de la fórmula más eficiente para todos los barcos, donde sabiendo que no se pueden cargar, más allá del tipo de barco, más de 55.000, 60.000 toneladas, metric tons en un granelero, no queríamos penalizar a los barcos grandes, que en definitiva queremos que suban y que bajen por la vía troncal. Si les cobramos como si estuvieran performando al 100%, vamos en contra de nuestros propios intereses, porque esos mismos barcos después son los que bajan al sur, a Necochea, a Bahía Blanca, a completar esas mismas cargas. Así que, bueno, hicimos el trabajo en casa, presentamos a las autoridades debidamente y por escrito este consenso y este equilibrio para maximizar la cantidad de barcos, minimizar la tarifa de peaje y lograr así, digamos, una mejora para todos, principalmente para el país en lo que es su competitividad, para lograr un saldo de comercio exterior más positivo, más divisas. Después se habló un poco de los otros tramos, lo habla incluso en el decreto, o de si el Magdalena sí o el Magdalena no. Nuestra posición en tal sentido, estamos desde ya siempre a favor de mayor infraestructura que permita performar mejor a los barcos desde ya, pero notamos que al momento, a diferencia de la vía troncal, que tenemos la urgencia de que en abril del año siguiente termina y prontamente va a existir esta licitación, en otros casos no tenemos esos estudios realizados, habría que hacerlos, hay una inexistencia de informes técnicos que sean concluyentes y entendemos la necesidad de todos los interesados fuera de la vía troncal, obviamente de confluencia al norte, pero no queremos mezclar los tantos en ese sentido. Bienvenido cualquier análisis, pero cuanto antes logremos definir cómo seguimos después de abril, bienvenido, y en el caso que la licitación, que muy probablemente no se logre, o la adjudicación no se logre en abril del 2021, bueno, consideramos que la continuidad de ese contrato vigente debe venir a cambio de obras y mejoras en las tarifas. ¿Por qué? Porque son asequibles, porque son posibles en un análisis compartido de los números abiertos que el mismo concesionario actual tiene. Así que, nada, estamos muy contentos con el trabajo que estamos logrando con todas las autoridades a pesar de la pandemia, muy contentos con este nuevo decreto que ya marca un hito y una dinámica referente a ir a la licitación. Del Puerto de Buenos Aires nos habían dicho comentar un poco. Sabemos que tenemos la futura adjudicación en el mayo del 2022, así que, como dijo Beni, que están por encarar el trabajo con las consultoras. De nuestro lado, entendemos que del lado privado tenemos que hacer un aporte profesional, objetivo, que describa la realidad del Puerto de Buenos Aires dentro de lo que es el sistema logístico acuático, ¿no? Tratar de entender cuál es la oferta real argentina en lo que es terminales de buque portacontenedores, cuál es la oferta real de elevación, cuál es la oferta real de posibilidades en los distintos yards de cada terminal, sea pública o privada. Y nada, como prometimos a las distintas autoridades, vamos a hacer ese trabajo de la misma manera que hicimos un trabajo en la hidrovía, con una opinión totalmente objetiva, ya que todos nuestros socios que representan barcos nacionales e internacionales desean la mayor infraestructura posible para posibilitar más comercio exterior. Respecto a la hidrovía, me había olvidado de comentar, hemos analizado y comentado con los agentes que representan buques de bandera nacional, de exceptuarlos o darles por demás un trato favorable para que puedan competir, y donde, bueno, hemos hablado en su momento con la FENA, donde entendemos que la matriz de costos de ellos en lo que es la cuestión impositiva o los convenios laborales deben buscar una manera
de lograr el famoso win-win, donde ganen los trabajadores, donde puedan ganar las empresas y fundamentalmente donde gane la carga y realmente tenga alternativas para, como nombraba Beni, los puertos, no sé, Upriver, de Barranqueras o Posadas, Concepción del Uruguay o del sur, el que sea, tengan la posibilidad de tener servicios vía feeder a Buenos Aires, a Plata, Zárate o donde sea, porque en esas alternativas es donde las economías regionales pueden encontrar esa competitividad necesaria para competir en los mercados mundiales. Después, lo último con respecto al Consejo Federal, que se nombra en este último decreto, lo vemos desde ya con el mayor de los agrados. Creemos que hubo un montón de cuestiones exitosas del contrato de concesión de hidrovía, en el sentido que potenció el comercio exterior y no lo voy a repetir acá, pero bueno, nuestra obligación ahora no es aplaudir el pasado, sino mejorar el futuro. Y en ese sentido, que haya un órgano de contralor público y privado donde podamos estar vigilantes, en el mejor de los sentidos, con una crítica constructiva y un seguimiento de los trabajos que se van haciendo, es algo que no existía antes, existía obviamente con otros carriles, pero si se lo puede poner en los términos que dice el decreto, nuestra participación en tal sentido, cuenten con nosotros, y así ya se lo hicimos saber a las autoridades. Y bueno, no sé si, no quiero extenderme más y quedo a total disposición. Ariel, Agustín. Muy bien, Julio, muchas gracias por tu intervención. Seguimos adelante, le vamos a dar la palabra a Luis Bizarreta, allí que es el único que está afuera ahí. Estás Sí. en un buen lugar. Al aire libre. Al aire sí, libre, sí, muy bien, muy bien. Por suerte. Adelante, por favor, este tiempo. Bueno, Ariel, gracias por la invitación en primer lugar y felicitaciones por este evento que ya lleva 30 años, como vos dijiste, y que la verdad es que es una usina de debate y me parece que nos ha permitido avanzar en muchas cosas muy importantes para todo el sector. Así que, bueno, felicitaciones y gracias por la invitación. En primer lugar, yo quería, y no quiero ser repetitivo, pero fue un año complicado, básicamente por dos hitos. Uno fue el COVID y el segundo fue la bajante del río, extraordinaria. Y en esta situación compleja creo que nos manejamos bien, trabajando el sector público, con el privado y con los gremios. Yo también quiero destacar el trabajo de los gremios. Tuvimos que ir armando protocolos y modificándolos con el tiempo y mejorando las cosas y adaptándonos. Me parece que logramos un buen resultado pese a toda la situación compleja. Así que, en primer lugar, agradecer esa gestión y la verdad es que remarcarla porque, bueno, fuimos un servicio esencial y pudimos sacar la cosecha, pudimos seguir exportando, pudimos seguir importando en una situación compleja. El segundo tema que yo quiero rápidamente marcar es el tema de la hidrovía. Terminó una concesión, está terminando después de 25 años. En 25 años, obviamente que hubo muchos progresos en el mundo, con lo cual es obvio que tenemos que acceder a un esquema más competitivo, más barato, y para eso nosotros nos preparamos con otras cámaras amigas para armar un trabajo serio de sugerencias de la hidrovía del siglo XXI. Y nos juntamos con la Bolsa de Comercio de Rosario, con otra serie de instituciones para contratar a un consultor serio internacional. Hicimos una licitación y logramos en ese ámbito hacer un trabajo de más de 3.000 hojas, con un montón de material y sugerencias que nos parece que pueden ser muy útiles para este proceso. Estamos muy contentos con el decreto que salió hace unos días y con el diálogo, sobre todo, que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo, con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y también con diferentes gobernaciones, principalmente la de Santa Fe, en donde lo más importante es remarcar la importancia que tiene para la Argentina
la competitividad. Somos un país que estamos lejos de los destinos, de nuestras exportaciones y de los orígenes de nuestras importaciones. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ser competitivos. La hidrovía es fundamental, nos une en nuestro sector más productivo, en nuestro corazón productivo, que es la pampa húmeda, al mundo. Tenemos que tener costos competitivos, tenemos que tener un esquema que funcione. Hubo muchas cosas que funcionaron del esquema anterior, es cierto, pero también creemos que es el momento de que compitan todos los candidatos, que logremos tarifas más bajas y que logremos una hidrovía con mayor profundidad, con mejores zonas de cruce. En definitiva, es la gran oportunidad para mejorar el esquema que tenemos actualmente y que es fundamental para la Argentina. Y ahí me engancho con el otro tema que me parece que es la competitividad, y nosotros siempre tenemos una gran preocupación porque nuestro sector es un sector en definitiva de logística y de servicio que tiene que ser muy eficiente para darle competitividad a la Argentina, para darle competitividad al productor del interior, a la industria, y no podemos entonces tener grasa, cargarnos de costos exagerados, y tenemos que trabajar muchísimo en generarle competitividad a todos los sectores que están aguas abajo nuestras. Ese es el gran desafío de los puertos, y ahí, bueno, creo que tenemos que trabajar muchísimo junto con el Estado, con el Ministerio, en bajar costos, en lograr, como decía José Beni, el acceso ferroviario a las terminales que permita que las zonas más alejadas tengan mayor competitividad, pero también trabajar en esquemas que hagan que nuestros puertos sigan siendo eficientes. Y eso es un enorme desafío en donde no podemos aflojarle, porque creo yo que ahí está una de las grandes llaves para que la Argentina pueda incrementar sus exportaciones y salir de la crisis con crecimiento. El último punto que yo quería mencionar es la situación actual. Tenemos alguna preocupación con conflictos gremiales en puerta, y bueno, la Argentina necesita que las terminales sigan operando. Yo entiendo, obviamente, y insisto, felicito a los trabajadores y a los gremios con quienes hemos logrado sortear este año, un año difícil, pero también creo que es el momento de que, bueno, nos pongamos en analizar condiciones alcanzables en las paritarias que estamos conversando, para lograr evitar parar los puertos y parar las exportaciones. Y bueno, por supuesto que tiene que haber un diálogo, y entiendo que es importante ese debate, pero bueno, tratemos de hacer un gran esfuerzo para que nuestro sector portuario siga funcionando y marítimo, y evitemos entrar en cadenas de conflicto que me parece que bueno, evidentemente nos traen una gran complicación, no solo a nosotros como sector, sino a toda la sociedad. Así que, bueno, me parece que es muy importante trabajar en eso. Ariel, esto es un poquitito mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu participación. Le vamos a dar la palabra ahora a Leonardo Aviat. Leonardo está en representación de José Pablo Elverdín, el presidente de la FENA, que no ha podido estar en esta oportunidad, pero bueno, es el gerente general de la FENA, así que lo va a poder representar adecuadamente. Es tu tiempo, Leonardo. Adelante, por favor. Fíjate que estás en mute, Leonardo, eso no falla. Ahora. Muchas gracias, Miguel. Les dejo también los saludos del presidente Elverdín, que por razones de agenda no pudo participar de este panel inicial. Bueno, en primer lugar, en nombre de la comisión directiva de FENA, felicitamos tanto al Anuario Portuario y a Transport y Cargo por la organización de esta 30ª edición del seminario, y también saludar a todos los participantes de este panel inaugural. Como lo mencionaron quienes me antecedieron la palabra, el seminario se va a desarrollar en este contexto histórico producido por una
crisis severa que es esta pandemia que nos atravesó tanto como humanidad, como al país, como a toda la actividad. Pero tenemos que destacar que la cadena de suministros por vía fluvial y marítima siguió en marcha gracias a todo el compromiso, esfuerzo y el profesionalismo que tuvieron las autoridades y los trabajadores y también el sector empresario. En este marco de una verdadera incertidumbre se presentaron desafíos inéditos, los cuales fuimos analizando junto al Poder Ejecutivo y las entidades sindicales, y finalmente la traducimos en protocolos que de algún modo consensuaron y tuvieron como objetivo cuidar la salud de los trabajadores y mantener activas las operaciones. Esta crisis la asumimos como una verdadera oportunidad. El seminario propone los ejes temáticos del futuro del puerto de Buenos Aires y el de la hidrovía Paraguay-Paraná. Ambos temas son sumamente trascendentes y se vinculan a políticas de Estado de largo plazo para el desarrollo de nuestro país. Pero para que se transforme en una verdadera oportunidad, debe incorporar el fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional y de la industria naval, ya que ambas actividades tienen la capacidad de encontrar soluciones que necesita nuestro país. En lo que refiere a desocupación, por la capacidad de generar puestos de trabajo altamente calificados, respecto de la balanza comercial, por la capacidad de captar y ahorrar divisas, respecto del costo logístico, por la capacidad de disminuir los costos de la mercancía, tanto para consumo interno como para el comercio internacional, y respecto del medio ambiente, la capacidad de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Acorde a lo mencionado, desde la Federación trabajamos principalmente en el objetivo estratégico de ampliar la participación nacional en el transporte por agua de mercaderías, tanto en lo que hace al cabotaje y a lo vinculado al tráfico internacional. Proponemos que este objetivo se incorpore sistémicamente a una política de Estado de largo plazo que contemple potenciar armónicamente junto al desarrollo de las vías navegables y de los nodos portuarios. Finalmente, saludamos y alentamos a todos los expositores que vendrán al seminario y a los participantes para que a través de sus presentaciones y sus debates contribuyan a clarificar los conceptos para que finalmente formulemos las políticas que necesita el sector. Esas son las palabras, así que agradecemos mucho la oportunidad de participar de este panel inicial de apertura del seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por tu participación. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra a Julio González Infran. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Sí me estás? No te escuchamos, a ver si... ¿Ahí me escuchan? Ahí está, ahora sí, ahora perfecto. Bueno, les saludo a todos, escuché la intervención de todos, muy conforme con los últimos tramos de este año, a pesar de la pandemia. Es cierto que estamos inmersos en una profunda crisis como consecuencia de la pandemia, pero nuestro sector pudo seguir trabajando, como decía uno de los expositores. Trabajamos mucho con los protocolos y hemos tenido poco contagio en general dentro de nuestra actividad. Nosotros hemos dado buenas coberturas a nuestros afiliados a través de nuestras obras sociales y hemos hecho un esfuerzo importante para sostener el trabajo y el sistema. La crisis es profunda y hay que tratar de ir buscando los equilibrios necesarios porque esta crisis genera muchas presiones en todo lado. Hoy estábamos hablando del costo laboral, por ejemplo, y la verdad es que nuestro salario medido en dólares es mucho más bajo que casi el salario de Haití, o sea, es bastante bajo en general. Por lo tanto, creo que nos hace más competitivos hacia afuera.
Lo que necesitamos es tener una política que consolide la competitividad, bajando la presión impositiva interna, que es la que tenemos bastante grande, bastante fuerte, y poder competir con otras banderas de la región. Por eso en la hidrovía no tenemos marina mercante, no tenemos flota fluvial. No hay cabotaje. Y esta es una lucha que hoy aflora con mayor fuerza gracias a todos estos programas que se emiten por todo el país y que están poniendo en la agenda la necesidad de recuperar marina mercante y de tener una industria naval competitiva. Y ya todo el mundo habla de los remolcadores AGNL, de los barcos AGNL. Nosotros estamos desarrollando el remolcador AGNL, pero también ahora estamos desarrollando los areneros AGNL. Ya tenemos los planos bastante avanzados y estamos trabajando con algunos armadores para ver si lo podemos poner en marcha y conseguimos los créditos. La principal pelea que tenemos en estos momentos es la parte financiera, la financiación para lograr estos objetivos y comenzar un proceso de desarrollo y de círculo virtuoso. Inversión, producción, inversión, producción. Eso genera trabajo, genera tranquilidad en la gente y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar en ese sentido. El año está terminando en forma positiva, diría yo, a pesar de la crisis, porque este tema está en agenda. La opinión de los distintos funcionarios, yo he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Transporte y con su asesor, el señor de Emanuele, largamente sobre estos temas y creo que están convencidos de que el camino para poder salir adelante y producir más ingresos de divisa para la Argentina y generar más fuentes de trabajo es la propuesta que estamos llevando adelante entre todos. Tenemos que potenciar los puertos y necesitamos una línea de cabotaje en forma rápida, urgente, diría yo. No puede ser que Santa Fe no pueda mandar contenedores vacíos, por ejemplo, al norte o al sur, o inclusive desde el puerto de Concepción del Uruguay no haya comunicación para mover carga entre Santa Fe y Concepción del Uruguay porque no tenemos barco de cabotaje. Esto no puede ser. Y eso es un poco los grandes temas que hay que resolver en este año que viene. Los vamos a tener que encarar con más fuerza. Positivo también porque estamos trabajando para una nueva ley de marina mercante con el sector armatorial. Ya hemos formado una comisión para discutir la letra fina de este proyecto. Yo estimo que para este año que viene el proyecto ya va a estar para ser presentado en la Cámara de Diputados y vamos a tener un año muy activo en la parte legislativa con respecto a las necesidades que tenemos como herramienta jurídica para poder tener una ley de marina mercante importante. Así que en ese sentido estamos haciendo todo el esfuerzo y estamos avanzando a pesar de las dificultades económicas que tiene la nación. Acá lo que tenemos que poner en marcha es la capacidad que tiene el argentino y que siempre se demostró de ir superando las profundas crisis. Yo, con la experiencia que tengo, hemos pasado varias, desde la hiperinflación en la Argentina, que fueron importantes, hasta el descalabro político cuando tuvimos en un mes 5 presidentes. En fin, hemos superado todas esas etapas y hemos llegado muchas veces a volver a tener crecimiento. Yo estoy convencido de que, y soy muy, muy optimista en el sentido que este año que viene vamos a comenzar de vuelta a crecer y a controlar la crisis económica con el esfuerzo y la capacidad y la inteligencia de los dirigentes argentinos, tanto empresariales como sindicales, como algunos políticos, que nos va a ayudar a salir de este proceso. Así que, en ese sentido, agradezco mucho la presentación, es un logro importante. Hemos hecho una gran gestión en estos últimos 6, 7 u 8 meses y hemos logrado poner en agenda política los temas más importantes que venimos hace rato discutiendo, como es el desarrollo de una marina mercante y la creación de una industria competitiva y además, fundamentalmente, que sea ecológica. Porque la enorme bajante del río Paraná no es una casualidad. Lo que está ocurriendo con nuestro río es consecuencia del cambio climático. No hay lluvia en los lugares donde antes abundaba la lluvia.
y esto trae como consecuencia un proceso económico de deterioro, porque los barcos no pueden salir con las cargas suficientes para que sea rentable su flete. Si nosotros no ponemos el acento en mejorar las condiciones de nuestros buques para que no emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera, vamos a tener cada vez más problemas con este tema del cambio climático. Así que tenemos la propuesta para ir resolviendo estos temas. Ojalá que podamos concretarla el año que viene. Y bueno, estamos con mucho optimismo para este próximo paso que vamos a dar hacia adelante. Muy bien, Julio González Infran. Te agradezco mucho tu palabra en bueno, de esta manera terminamos con este primer panel del seminario. Le agradezco mucho a Luis Ubizarreta, a Leonardo Aviad y a Julio Delfino, por haber estado presentando su opinión y la opinión de las cámaras, que son las cámaras principales del sector portuario, ¿no? Así que, sí, Luis, adelante, por Gracias, favor. Ariel. No, una cosa que quiero agregar, que se me pasó, pero que es importante. Este año, aún con la bajante, hay que destacar el trabajo de la concesión de la hidrovía, que mantuvo el calado, creo que con un esfuerzo que hay que destacar. No quería dejar de mencionarlo. Muchas gracias. Sí, así es. Realmente tuvieron que trabajar mucho más que lo previsto, pero por suerte lo pudieron hacer y eso siguió funcionando. Es uno de los orgullos que podemos tener en este momento. Bueno, les agradezco mucho haber estado en este inicio del seminario. Los invito a que sigan participando. Bueno, varios de ustedes están invitados después a otros paneles para que vayamos discutiendo la agenda del sector, ¿no? Que si bien yo tiré estos dos primeros temas, Puerto de Buenos Aires y hidrovía, tiene muchas otras cosas y también las vamos a ir tocando. Muchas gracias. Seguimos adelante.